Pero cuando alguien se afana, se preocupa, se congoja, es que quiere echar mano de esa fragilidad humana, creyéndose omnipotente para poder cambiar su futuro o para poder cambiar la adversidad que le rodea. Eso es la preocupación. La preocupación es que a través de la autosuficiencia tú quieres cambiar el estado en el que te mueves, o tu futuro, o la adversidad. Pero cuando tú y yo actuamos así, no solo le estamos diciendo a Dios, hazte a un lado, no te necesito, inconscientemente. Esta es la actitud que estaríamos tomando si nos preocupamos. Porque le estamos diciendo a la paz de Dios, quítate que ahí te voy, hazte a un lado, no te necesito. Pero si nosotros, aún en la adversidad, entramos en el acuerdo de Dios, descansamos en lo que Dios ya hizo por nosotros a través de Jesucristo. Cuando hablamos de acuerdo, también es importante entender que estamos en pacto y hay un acuerdo en ese pacto. Y nuestra parte no tiene que ver con hacer, no tiene que ver con desempeño, no tiene que ver con obedecer términos, leyes. Cuando hablamos del pacto, del nuevo pacto en Cristo Jesús, el acuerdo para nosotros beneficiarnos de lo que Dios ya dispuso en su acuerdo es creer. Y esto de creer es un regalo de Dios. Creer es poner en acción, en movimiento la fe. Así es que por eso es importante la palabra. Ahora, es importante que entendamos entonces que la paz de Dios, a través de esta comunión, esta relación con Dios, esta permanencia en nuestras mentes y en nuestros corazones de lo que Dios nos ha concedido la oportunidad de tener una relación personal con Jesús, triunfa sobre nuestro entendimiento, triunfa sobre cualquier adversidad. Romanos 14, 17, no lo busque, pero dice la Escritura que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Y me gustaría que, antes de ir a Romanos 5, me gustaría que consideráramos algunas cosas. ¿Quiénes estuvieron en paz? ¿Y cómo es que esto funcionó en la Biblia? Por ejemplo, uno de ellos fue Daniel. Daniel no solo tenía una relación personal con Dios, tenía un espíritu excelente que Dios le había dado, su sabiduría, actuaba y caminaba en sabiduría, pero la presencia de Dios estaba con Daniel. Y Daniel, recuerde que fue echado al foso de los leones para ser devorado por los leones. Pero no sucedió así, porque Dios estaba con él. Pero cuando Daniel fue echado ahí, él nunca perdió su paz. No sé si recuerda al apóstol Pedro, que estaba dormido encadenado en medio de dos soldados que lo estaban vigilando. Y un ángel viene y toca el costado de Pedro y lo despierta y lo saca de la cárcel. Pero Pedro estaba dormido en medio de la guardia, en la cárcel. Pedro estaba a punto de ser ya sacrificado en el nombre de Jesús por causa del evangelio. Y Pedro estaba en paz. El apóstol Pablo, no sé si recuerda, cuando iba en un barco y este barco estaba a punto de naufragar porque había tormentas, había aparentemente un huracán, y el apóstol Pablo se levanta en Hechos capítulo 27 y le dice a todos los que estaban con él, a la tripulación y a los que viajaban con él, les animaba, les exhortaba que tuvieran buen ánimo, porque nadie iba a sufrir pérdida, porque Dios le había dado esta palabra de sabiduría a Pablo.
y Pablo estaba en paz aún en medio de la tormenta. Pero el ejemplo más extraordinario es cuando Jesucristo estaba dormido en la barca con sus discípulos. Es decir, él estaba con sus discípulos, pero Jesús se durmió en la barca. No sé si me quiere acompañar a leer. Le voy a leer, yo apúntele usted, Marcos 4, 35 al 41. Dice, aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. 37, pero se levantó una gran tempestad de viento, y este viento echaba las olas en la barca de la tal manera que la barca se anegaba por el agua. Y él estaba, Jesús, durmiendo en la popa, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús, levantándose, primero, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Dormido, en paz. Había una paz en su interior, completa y total, porque aún en medio de la tormenta, donde aparentemente la barca se estaba llenando de agua e iban a naufragar, Jesús estaba dormido. Y cuando vienen y lo despiertan, se levanta, reprende al viento y le dice al mar, calla, enmudece. El viento cesó y se hizo grande bonanza. Es decir, la paz interior de Jesús echó mano del poder que le había sido concedido a Cristo. Recuerde que Jesús tenía el bautismo del Espíritu Santo, se movía en poder. Y él estaba en acuerdo con el Padre, estaba en paz con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la Escritura, que él no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. De tal manera que en su interior había paz. Él se levantó y a través del poder de Dios reprendió al viento, le dijo al mar, a las olas, al agua, calla, enmudece, le hizo. Y se hizo grande bonanza. Esta es una expresión muy tremenda de lo que Jesús hizo por causa de la paz. Pero acompáñeme a leer, por favor, Isaías 53, versículos 4 y 5. ¿Qué dice Isaías 53? Fíjese cómo dice, usted busque Isaías 53, 4 y 5 y fíjese cómo dice, le voy a leer un versículo en Isaías también, que dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Dice, el efecto de la justicia, Isaías 32, capítulo 17, será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Pero Isaías 53, versículos 4 y 5, dice, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades. Estoy agregando Jesús porque este es un capítulo profético de Isaías hablando del Señor Jesucristo. Dice, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús fue herido por nuestras transgresiones, dice, y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o en otras versiones dice, el castigo para que tú y yo pudiéramos tener paz, fue sobre Jesús, en su cuerpo, en su alma, en la cruz del Calvario. Ahora, rápidamente vamos a Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda lo que decía en Isaías 32? El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia será reposo. Romanos capítulo 4 versículo 25 dice: Jesús resucitó, fue entregado por nuestros delitos y resucitó para nuestra justificación. Es decir, no solo quedó en la cruz, no solo quedó en la tumba, pero Él resucitó como garantía de nuestra justificación. Y el versículo 1 del capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la paz causa que usted y yo podamos estar seguros de que Dios está en acuerdo con nosotros. Dios ve a Jesús en nosotros. Dios tiene una relación personal en nuestro espíritu perfecta. Nuestro espíritu no peca. Pero Dios quiere que nuestra alma y nuestro cuerpo armonicen con nuestro espíritu. Y esto no funciona si no es a través de la fe. Esto no funciona si no es a través de que la palabra, por el poder del Espíritu que muere en nosotros, por la unción del Espíritu que está sobre nosotros, renueve nuestras mentes. Así es que la responsabilidad de ejercer la paz es tuya y mía, porque es a través de permanecer en la palabra, de renovar nuestras mentes con la palabra, y siendo la palabra viva y poderosa, causará que cambie nuestra manera de pensar, y entonces seremos transformados en nuestra manera de vivir. Y entonces la paz de nuestro espíritu, como fruto del Espíritu de Dios, estará en el corazón como convicción, como concepción, para echar mano de ella en cada momento. De hecho, la paz es tan importante, la paz de Dios es tan importante en nosotros, que cuando haya que tomar decisiones, si no tenemos la sabiduría, la certeza, el conocimiento para poder tomar una decisión, y es inminente que tomemos la decisión, podemos echar mano de la paz. Porque cuando la paz gobierna, entonces la fe puede ponerse en movimiento. Y podemos estar seguros que estaremos tomando las decisiones correctas. Efesios 1:6. ¿Cómo es que nosotros podemos ejercitar la paz o mantener la paz de Dios en nuestras vidas? Bueno, Él ya depositó el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, y el fruto del Espíritu es paz. Él ya nos dio su paz. Así es que ahora hay que ponerla en la mente, en su palabra, en nuestro corazón, en concepción. Pero ¿cómo podemos hacer que la paz se mantenga como esa concepción? ¿Cómo podemos hacer el que estemos atrapados por la paz de Dios en nuestros corazones, de tal manera que en todo momento echemos mano de ella? Es importante que recuerde que una cosa es mantener la paz en nuestro corazón y otra cosa es ser hacedores de paz. Porque en el ámbito natural, todo mundo busca paz. Pero a veces es necesario tomar decisiones importantes y tomar acciones de autoridad y de poder para que la paz en ambiente, en nuestro alrededor, sea implantada. Así es que una cosa es ser hacedores de paz en nuestro alrededor, en nuestra relación con las personas. Por ejemplo, un padre, ¿cómo puede implantar la paz con su hijo? Si su hijo está siendo mal criado, cuando el padre disciplina a su hijo en amor y en paz, entonces sabe que su relación, la confianza de su hijo será restaurada y la paz será implementada. Le voy a poner un ejemplo muy práctico. Hay niños, los niños son una bendición de Dios. Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí. El fruto del vientre es una bendición de Dios, es una promesa de Dios. Los niños, los hijos, son hechura de Dios. La palabra está llena de declaraciones de cuando los hijos son un regalo, la herencia de Dios.
una virtud, una promesa de Dios cumplida en gozo, en satisfacción, en plenitud en los padres. Pero hay padres en este mundo que hablan de sus hijos. Vamos a hablar de un hijo pequeño. Y hasta le dicen que sus hijos son, en lugar de ser una bendición, son una maldición. Porque no los aguantan. O a veces dicen que sus hijos son como el diablo, como el mismo diablillo. Porque hace tantas travesuras y pone en caos a toda la familia. Bueno, si los padres nunca disciplinan o nunca instruyen al niño en su camino, entonces van a tener caos. Y la bendición que un hijo tiene, la cual así fue diseñada por Dios, se va a convertir. O el niño, en lugar de expresar bendición, se va a convertir en una maldición. No solo en sus hechos, en sus acciones, sino el día de mañana en su manera de pensar, en su manera de ser, en su personalidad. Pero este mundo enseña que tienes que mantener la paz con los niños pequeños. Y no me malinterprete. Nosotros fuimos llamados a hacer la paz en la familia. Eso significa que a nuestros hijos pequeños tenemos que instruirlos en justicia, enseñarlos. Y, si es necesario, disciplinarlos en amor y con una actitud de paz. Para que entonces los niños sean realmente, cumplan el propósito por el cual Dios los amó, los envió, el que sean una bendición para la familia.